espontáneamente, esto no significa, por otra parte, que recurran a la naturaleza también de manera espontánea, sino que existe de por medio una minuciosa organización de su vida social, política, productiva, simbólica, etc. Un ejemplo de esta intencionalidad y selectividad en cuanto a su relación con la naturaleza es el hecho de que las bandas no explotan los recursos naturales de manera indiscriminada, únicamente por su accesibilidad en el territorio, sino a partir de ciertos parámetros como pueden ser, en el caso de los alimentos vegetales, la presencia de una mayor variabilidad en determinado espacio, o al contrario, por su concentración, por su sabor, porque su vida en su estado natural se alarga, o al contrario, porque se acorta, porque su distribución sea dispersa y amplia, etc. Y lo mismo se puede decir de la materia prima para la elaboración de instrumentos. Estas estrategias que no son ni espontáneas, ni naturales, y muchas veces ni siquiera ecológicas, como etnógrafos y arqueólogos muchas veces intentan explicar, sí tienen como objetivo reproducir a la totalidad del grupo humano a partir de una determinada estrategia económica, cuyo punto de partida es la forma como se pone en relación el factor fuerza de trabajo con los medios de producción. Una siguiente etapa de esta dinámica la constituye el consumo de los productos, el cual puede darse individual o colectivamente. El dónde se produce y cómo, y el dónde se consume y cómo, son los factores que inciden directamente en el contexto arqueológico, tanto a nivel de la presencia o ausencia de sitios, como de su distribución cuando los hay, de las características de su densidad y de los tipos de artefactos presentes en estos. Para desarrollar este tema es necesario definir de qué manera este tipo de sociedad transforma sus necesidades de subsistencia en relaciones de producción a partir del análisis de las actividades con las cuales subsana su cotidiana existencia. Considerando a la banda mínima como el universo demográfico, se puede decir que su composición incluye a grosso modo al menos 2 adultos y sus hijos, y frecuentemente uno o varios de los abuelos, 1 o 2 tíos o primos, es decir, se mantienen los límites entre una familia natural o nuclear y una familia extensa. Es posible conceptualizar a este conjunto humano como equivalente a una unidad de producción al catalogar a sus diferentes miembros de acuerdo con su capacidad física y real para integrarse a los procesos de trabajo como sigue. A. La fuerza de trabajo activa, o sea, los adultos jóvenes y maduros, los adultos pues. B. La fuerza de trabajo simbólica, o sea, los viejos. Y C. La fuerza de trabajo potencial, los niños. El grupo que reproduce tanto en lo físico como en lo social al conjunto de la banda es la fuerza de trabajo activa, que además está en edad de procrear hijos. Este grupo, a su vez, se divide en 2 agentes de la producción en función del sexo, o sea, en cazadores y en recolectoras, cuyo trabajo se enfoca hacia la apropiación directa de la naturaleza. Lo que diferencia a unos de las otras es el hecho de que el objeto sobre el cual aplican su trabajo los varones es un objeto móvil, que se desplaza mucho o poco en un territorio, mientras que las mujeres se enfrentan a un objeto de trabajo fijo y por lo tanto con ubicación precisa. Además, las relaciones sociales e ideológicas imponen que los 2 grupos realicen su trabajo independientemente uno de otro, y muchas veces en espacios diferentes con artefactos diferentes. En síntesis, cada grupo utiliza medios de producción diferentes, entendiendo que este concepto agrupa los medios de trabajo y el objeto de trabajo. No es seguro que el tipo de artefactos utilizados por estos 2 grupos optimicen realmente la explotación de uno y otro recurso, o sea, de animales y plantas, pero es un hecho que son diferentes y que sí afectan la presentación del contexto arqueológico, de tal manera que disminuye o aumenta las posibilidades de que determinados artefactos, por ejemplo los orgánicos, desaparezcan como parte del contexto y como testimonio de las actividades realizadas por cualquiera de estos grupos. La necesidad de establecer una relación con la naturaleza por medio de actividades productivas permite teóricamente introducir a los elementos de la naturaleza pues a la instancia social de trabajo. Consideraré aquí a los recursos naturales como medios de producción en potencia que se convierten en objetos de trabajo reales únicamente en la medida en que los selecciona cada uno de los agentes de la producción
para dirigir hacia ellos su energía, por lo que se transforman en elementos sociales con lugares definidos en el espectro productivo, de acuerdo con el uso otorgado y la cantidad de trabajo aplicado, ya sea como objetos de trabajo, como instrumento de trabajo espontáneo o natural, es decir, sin modificar, o como materia prima para ser modificada y transformada en instrumentos de trabajo, en alimentos y otros. El reordenamiento de la naturaleza dentro de categorías que se refieren a los procesos de trabajo se integra a una estrategia productiva tal de los cazadores-recolectores que implica, según las observaciones de los etnólogos, por una parte, asegurar el abastecimiento del agua en lo posible, constituyendo el lugar o sus cercanías que muestre este elemento, por ejemplo, los manantiales con agua permanente en toda época o los arroyos y charcos en época de lluvias, como lugar privilegiado de asentamiento. 2. Asegurar el abastecimiento de plantas para el alimento cotidiano por sobre el de los animales, convirtiendo el área de su explotación en área de trabajo. 3. Asegurar que la parte del grupo encargada de la obtención y procesamiento de las plantas, o sea, las recolectoras, tenga acceso a estas plantas, minimizando el tiempo y la energía invertida en el viaje y el transporte de los productos. Desde esta perspectiva, mi hipótesis sería que el momento clave de las relaciones de producción en los grupos cazadores-recolectores del desierto se centra en la forma en que la sociedad determina la forma de acceso a las plantas en las recolectoras, de las recolectoras. Y es clave porque el trabajo de este grupo es el que asegura el alimento cotidiano y por lo tanto contiene en sí la premisa de la reproducción material del conglomerado social. Para llevar a cabo la recolección o cualquier otro proceso de trabajo, pueden utilizarse o no instrumentos de trabajo entre los grupos cazadores-recolectores, pero lo que sí es obligatorio es la concurrencia de la fuerza de trabajo y del objeto de trabajo. Por este motivo, es pertinente analizar la forma como entran en contacto, en el caso de los grupos cazadores-recolectores, fuerza de trabajo y objeto de trabajo, para lo cual existen dos posibilidades lógicas. O que el objeto de trabajo sea llevado hacia la fuerza de trabajo en calidad de materia prima, o que la fuerza de trabajo se aproxime o vaya hacia el objeto de trabajo. Para el caso de los cazadores-recolectores en ambiente semidesértico, es un hecho que tanto los cazadores como las recolectoras se aproximan a su objeto de trabajo, lo que da lugar a un movimiento continuo que caracterizará la dinámica de estos grupos. Sin embargo, las actividades de los cazadores solo involucran a una parte del grupo en un tipo de movimiento, mientras que las necesidades de la recolección generan dos tipos de movimiento, uno de los cuales involucra a la totalidad de la sociedad. Mi planteamiento sería que la manera como organiza su movilidad la banda o unidad de producción mínima está indicando la importancia de la recolección y labores subsecuentes derivadas de esta primera actividad. Por ejemplo, el procesamiento de las plantas con fines alimenticios, por lo que de ella dependerá no solo la reproducción física cotidiana, sino la reproducción del modo de producción, por lo que al aspecto material de esta se refiere. He traducido el concepto etnográfico de movilidad, pues, como la aproximación de la banda hacia su objeto de trabajo. Lo peculiar de la movilidad en este tipo de sociedad, como ya dije antes, es que en un caso la totalidad del grupo acompaña a las recolectoras en un primer movimiento de acercamiento, lo cual no acontece en ningún otro modo de producción cuando se trata de los procesos de trabajo que reproducen al modo de producción. En otros casos, lo que se aproxima es el objeto de trabajo convertido en materia prima a la fuerza de trabajo, o si se movilizan los individuos, no se moviliza al conjunto de la sociedad, sino únicamente a la parte que va a trabajar en esto. La estrategia de aproximación, pues, se compone de dos momentos. El primero, que he denominado estrategia de aproximación gradual y que involucra a la totalidad del grupo en la búsqueda de un espacio cercano o en el interior de un área de plantas alimenticias,
relacionadas con la recolección y en lo posible asociado al agua, ya sea permanente o temporal. La finalidad de este espacio es congregar a la totalidad de los individuos que componen una banda, el cual constituye el escenario donde se entra en una relación intensa entre estos individuos, ya que se trata del sitio donde se realiza el consumo colectivo y de convivencia social, y también donde se realizan actividades que pueden ser de transformación, etcétera. A este espacio la etnografía lo ha denominado como campamento habitacional o campamento base temporal. El segundo momento de la movilidad, entonces, lo constituye el acceso directo a los recursos naturales e implica la explotación activa de los mismos, la recolección, la caza o la pesca, pero no el consumo comunal, puesto que este se va a dar en el área de campamento habitacional. A este espacio lo he denominado área de trabajo. Se pueden diferenciar, pues, dos tipos de movilidad. En el primer caso, todos los integrantes de la banda abandonan un lugar habitacional para encaminarse a la búsqueda de otro lugar adecuado para campamento habitacional. Una vez instalados en el campamento, se da pues otro tipo de movilidad. Generalmente, no necesariamente todos los integrantes de la unidad de producción o de la banda abandonan el campamento habitacional hacia el área de trabajo, para realizar su trabajo, sino generalmente solo una parte de ellos. El resto se queda realizando diversas actividades productivas o de diversión o de socialización, pero que independientemente de su carácter, muchas veces contribuyen a aumentar el desecho que eventualmente se convertirá en material arqueológico. En síntesis, la estrategia que exhibe las combinaciones de la movilidad de la banda consiste en que el tipo de planta que se va a explotar y generalmente está relacionado con la estacionalidad de las mismas, estará junto o en las cercanías del campamento habitacional con distancias máximas límites. Generalmente se piensa unos 6 kilómetros máximo. Mientras que la cacería debería de ajustarse a este hecho, desplazándose los cazadores lo que sea necesario para encontrar los animales, por lo que su actividad se convierte en aleatoria, es decir, insegura, mientras que la certeza de realizar su trabajo con éxito permea las actividades de la recolección femenina. Una vez que el acceso a las plantas recolectables excede la distancia límite, el campamento habitacional cambiará de lugar y con este el conjunto de la sociedad. En síntesis, pues, un modelo de movilidad a partir de estas premisas sería el siguiente: el desplazamiento de un sitio habitacional a otro sitio habitacional, en tiempos espaciados por días entre sí. El desplazamiento del sitio habitacional al área de recolección, lo que implica el regreso al campamento habitacional en un mismo día. Y C, el desplazamiento al interior del área de recolección. El área de trabajo está delimitada hasta cierto punto por la concentración de plantas seleccionadas para integrar su dieta. Es factible que en el transcurso de los 3 desplazamientos se observen y se recolecten o se cacen animales o se obtenga materia prima para la elaboración de artefactos, de lo cual pueden quedar evidencias aisladas, pero el espacio que se recorrerá con mayor asiduidad será el de la concentración de plantas, o sea, el área de trabajo propiamente dicha. Sí, ¿me podrías poner? Para redondear, digamos, este planteamiento, es necesario pasar a analizar el problema del contenido de los sitios en términos de instrumentos de trabajo, pero ya no da tiempo, no me da tiempo. Entonces, aquí lo que voy a poner es una breve, rápida mirada hacia, por una parte, un señalamiento gráfico sobre los movimientos, que sería... en el cual que es el primer movimiento de campamento habitacional a campamento habitacional, en términos de contexto arqueológico, implicaría poco desecho, tal vez algún desecho ahí aleatorio de algún artefacto que no nos dejaría mucho entre un espacio y otro. En el segundo caso, en el cual las recolectoras aquí las simbolizo con canastitas, según yo son canastas pintadas a las
5 de la mañana, y a los cazadores con sus flechas, ¿no? Que también es el desplazamiento pues ya de los dos agentes de la producción hacia diversas áreas, ¿no? Pero esta área bien conocido, ¿no? Hacia dónde se dirige. Puede, por supuesto, pasar por esta área 3 veces o muchas veces, pero la realidad es que en esta área se va a concentrar más que nada el movimiento de recolectoras, ¿no? Y en este sentido, pues es factible pensar, digamos, mucho del desecho del material arqueológico, que particularmente en el desierto, y en la planicie del desierto, sobre todo, se encuentra muy aisladamente y con unos niveles bajísimos de artefactos. Por ejemplo, uno, que es uno de los principales problemas de los arqueólogos que trabajamos en el desierto. Finalmente, pues en términos etnográficos más o menos se puede, ya está en lo arqueológico, se puede pensar así de más o menos como muy, como dicen los americanos, neat, claro, nítido, etc. Pero lo que nosotros nos encontramos como arqueólogos al llegar a un sitio, a nuestro territorio, pero desde la perspectiva de la arqueología de superficie, es esto, ¿no? Que quién sabe por dónde se fueron y a dónde fueron, y unos pasaron durante 3000 años, ¿verdad? Dejando cosas, y por aquí podían estar los campamentos habitacionales, pero con cosas por arriba, por abajo, de mil y una recolectoras que por ahí pasaron, cazadores, etcétera, ¿no? Esta es la siguiente. Claro que este planteamiento a mí me ayuda, no sé, a los demás arqueólogos, a plantear un diseño de investigación y un marco teórico que se refiera, cuando menos, a la lógica de los movimientos que pueden haber seguido los cazadores recolectores, no seguido en términos de ruta, sino simplemente en términos de la lógica de su movilización. Esto, en el caso, he dicho que lo que hacen las sociedades cazadoras recolectoras es organizar a la naturaleza en términos de sus propios objetivos, ¿no? No toda la naturaleza forma parte de sus intereses necesariamente. Y lo que hacemos, creo, los arqueólogos es también organizar el territorio arqueológico de una manera medio lógica para nosotros mismos. Entonces, en este caso, es un área que trabaje en el territorio del Bosón de Mapimí, y por supuesto que se ve aquí como también muy neat todo. Estos son sitios, ¿verdad?, arqueológicos. Lo que sucede es que como los trabajé en términos de seguir arroyo, en términos de transectos y en términos de estratos, pues también me dan una distribución como no tan terrible como la que vimos hace rato, ¿no? Pero debería de ser, si estuviéramos trabajando realmente con consistencia y al 100% del territorio, deberíamos de tener una distribución así, ¿no? Toda, que quién sabe cómo. En este caso, tendríamos aquí, lo que estoy mostrando sería lo que he considerado campamentos habitacionales, que les he llamado periféricos, que son estos. Los campamentos habitacionales, que les he llamado matrices, el área de trabajo bueno, esto me los he inventado, por supuesto, ¿no? Área de trabajo circunstancial, porque fue lo único que se me vino a la mente, para nombrar, para denominar y no tachar o no ignorar, como es el caso de tantos arqueólogos que trabajan en el desierto, que ignoran lo que, bueno, les llamo sitio por llamarlo de alguna manera, los puntos donde se encuentra un artefacto aislado, sobre todo si no es punta de proyectil, si es la asca o lo que sea, ni siquiera se toma en consideración esto, no se anota y no se registra, lo cual es grave si pensamos que en las formas, esto es para lo que me interesa pues la etnografía, en las formas de trabajo es evidente que la mayor cantidad de objetos desechados en un espacio tal vez sea uno, por las formas de trabajo de los cazadores recolectores. Entonces esto está señalado por estos circulitos, a lo que llamé área de trabajo específico de 2 a 9 artefactos, está señalado por estos cuadritos. El área de trabajo intensiva de 13 a 25 artefactos, que ahí ven ustedes señalados en los triángulos. Y por aquí algunos triangulitos. Y finalmente los dos tipos de campamento que tuve que dividir en campamento matriz y periférico. El tipo de recolección, más o menos, que se hizo fue total para prácticamente todos estos,
porque la superficie es muy pequeña. En realidad la de un artefacto pues evidentemente no va a medir más de 1 metro cuadrado la superficie en la que está, y que eso también son problemas de orden metodológico en arqueología. De 1 a 100 metros cuadrados el área de trabajo específico, de 100 a 150 más o menos metros cuadrados los del área de trabajo intensivo, los campamentos habitacionales periféricos entre 100 y 2000 metros cuadrados, y finalmente lo que he llamado campamento habitacional matriz entre 7600 metros cuadrados y 5200 metros cuadrados. Y en todos los casos hice una recolección total, puesto que no era tan amplio, pero en los casos de los campamentos habitacionales matrices tomé una muestra de 50% en 2 casos y aproximadamente el 10% en este. Y también una manera para diferenciar área de trabajo de campamento habitacional, porque finalmente no son tan evidentes unos de las otras, y puede ser una diferenciación también artificial, como lo es casi todo lo que hacemos en arqueología, es la presencia de categorías diferentes de artefactos. Por ejemplo, en este caso nada más hay una categoría, la presencia de una categoría en los otros, entre 1 y 2 categorías en todas las áreas de trabajo, y de 3 a 5 categorías en los campamentos de trabajo. ¿A qué categorías me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la categoría más elemental del análisis tecnológico de la lítica, que es básicamente el asta, núcleo, guijarro, preforma y forma. Por supuesto que al analizarse esto de una manera, en una siguiente etapa, de una manera más sofisticada, si se quiere, en términos de función, de huellas de uso, se puede, evidentemente, todo esto reordenar, ¿verdad? O confirmar, ¿verdad?, que están más o menos ahí adecuados. La que sigue, por favor. Esto es ya con la topografía, ¿verdad? Es lo mismo, nada más para mostrar los estratos en los que dividí en esta temporada de campo el territorio arqueológico, evidentemente, no el territorio etnográfico, en transectos, en lomas o conglomerados. Por acá se perdieron unos. Aquí estaban 2, creo, nada más que en el traqueteo ahí se borró la tinta. En arroyo y finalmente en manantiales. Son básicamente los estratos en los que dividí. Se hizo un recorrido total de los, al menos estos 2 transectos, y también de este arroyo, que fue seleccionado también con números aleatorios, etc. Y igual que los manantiales, como estratos diferenciados entre sí. Bueno, es una simple aplicación de una serie de ideas que mucho tienen que ver con el dato etnográfico y planteamientos etnográficos, ¿no?, que se nos han, que múltiples etnógrafos en el mundo han estado realizando. Pero a mí lo que sí me parece importante es señalar que, cuando menos en determinadas áreas de desierto, ¿no?, en este caso es planicie particularmente, y es la planicie, cuando menos, del desierto de Chihuahua, donde casi no han entrado los arqueólogos se ha privilegiado cuevas y demás, más que la planicie, donde se puede pensar sobre todo en términos de cómo es importante la recolección de plantas y el movimiento, más bien en función de la presencia de plantas y del trabajo de las recolectoras en esta área. Pues esto es todo, porque creo que ya estamos hasta pasado de tiempo. Sí. Sí, arqueólogo de Guevara. Adelante. Ligeramente, ¿verdad?, en uno de sus bordes, en uno de sus márgenes. Pues yo quise salirme de esta categoría de plano, porque me mete mucho ruido, ¿no? A mí no me interesa pensar en el paleolítico. De hecho, en este momento no estoy pensando en términos cronológicos, sino en términos de qué hacer con los sitios arqueológicos del presente, tal y como los estoy encontrando, más que
en cuanto a su antigüedad y qué puntas había y qué puntas no. Ni siquiera me planteé hacer una clasificación en términos cronológicos de las puntas, porque pienso que ese es uno de los grandes vicios de la arqueología del desierto. A lo mejor estoy equivocada, pero no lo quise averiguar de momento y no hice clasificación en esos términos, aunque por ahí hay unas puntotas que a algunos les encantaría, ¿no? Porque ay, que se parece a la quién sabe qué, que no quiero saber a qué se parece, ¿no? Quiero analizar ¿cómo se llama? El problema del sitio arqueológico en superficie contemporáneo, ¿no? Los campamentos habitacionales están, cuando lo más clave del trabajo se buscó a un área sombreada, un abrigo, algo así. En el caso de esta área que estoy mostrando y que no pude mostrar el área completa que después trabajé, un área más amplia que después trabajé, estos campamentos habitacionales, dos, que he llamado los campamentos matrices, digamos, dos están en manantial, junto a manantiales, ¿no? Es decir, junto al agua permanente. Y un tercero, que es además el mayor, está junto a un arroyo, un arroyo que no es permanente, pero bastante cercano a un manantial, que es a 1 kilómetro, digamos, 1 kilómetro, pues realmente no es nada para cualquiera que camine. Una reflexión ya nada más, es me parecen un convincentes tus argumentos. Creo que, lo siento, no hay cómo encajarlo, hay que ya yo tampoco. En el arte de usted, lo que queda manifestado en estas manifestaciones, la importancia social del trabajo. Lo que parece que ha representado, no parece, casi parece seguro, no sé, a mí me suena de que la importancia social que se le daba al trabajo era la cacería. Lo que uno ve son puntos de proyectil, lo que uno encuentra son animales, no voces o algo ni nada, me parece. Lo que uno encuentra son animales, perdón. Da la impresión de que, a menos de que hayan sido muy machotes desde aquella época, de que no se le daba, que era trabajo rutinario y no se le daba la importancia social que seguramente tuvo. Ese es el problema con el trabajo femenino, además, en todas las épocas, no únicamente en esta, en el que el trabajo básico, al menos tal y como yo lo planteo, y para este tipo de grupos en ambiente desértico, etcétera, es la recolección, el procesamiento de plantas como el maguey, que es importantísimo, ¿no? El maguey para, una vez procesado como alimento, como líquido, etcétera, del mezquite, de todos los frutos secos, ¿no? En temporada de sequía, es la única manera casi de sobrevivir, es procesándolos y convirtiéndolos en harina, trabajo fundamentalmente femenino. La contradicción entre la realidad, yo creo, y la ideología, de plano, en la cual sí se está ideológicamente, como tú dices, en petroglifos y pinturas y demás, no vamos a encontrar casi ningún elemento femenino que sea típicamente femenino, ¿no? Que se pueda correlacionar con el trabajo femenino o con alguna cosa así. Estoy hablando también para cazadores recolectores, pinturas y petrograbados. Y entre otras cosas, bueno, también otra ponencia, otro trabajo que estoy ahorita presentando, trabajando, perdón, entre otras cosas porque también podríamos asumir que mi planteamiento con respecto a los petroglifos y pinturas es que lo produce el chamán propiamente. Y los chamanes, hasta lo que sabemos, o hasta muy recientemente, eran hombres sobre todo, ¿no? Y uno de los planteamientos actualmente vigentes en el análisis de pinturas y petroglifos es que parte de esas representaciones están relacionadas con el momento de trance, las experiencias de trance del chamán, por ejemplo. Y lo que vemos mucho son, como tú en tu ponencia mencionaste, la propia persona del chamán, y yo creo que algunos objetos característicos, ¿verdad? O que tenían cierto, tal vez, poder, que es una de las también, ¿cómo se llama?, variables que se manejan para explicar petroglifos y más bien pictografías. Pero yo lo estoy aplicando a petroglifos también, que muchos de estos grabados o de estas figuras realmente lo que están manifestando es que son figuras con poder, es decir, si se graban es porque tienen poder, no se graba cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo contigo bueno, ya no sé si estoy de acuerdo o no, digo, si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? En que hay una contradicción básica entre el grupo social
que aporta ahí el pipirí y los que recuperan el prestigio social, ¿no? El prestigio social es masculino, no hay ninguna duda. Sí, yo lo que le preguntaría es qué tan así aleatorio sería el último de los patrones que tú presentas, o sea, porque ni los arroyos están por todos lados en el territorio arqueológico, ni los manantiales, o sea, ni las áreas de recolección de ciertas especies, o sea, qué tanto realmente anduvieron por todos lados y no tuvieron ciertos patrones de movilidad. Bueno, claro que estamos pensando, bueno, no estoy pensando en un territorio limitado, no definido. Por algunos de los cálculos que se han hecho consideran que 100 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es aproximadamente un territorio en el cual, moviéndose, ¿verdad? De un lado a otro, se puede mantener una banda durante un año, ¿verdad? Y volver a comenzar el ciclo. Por supuesto que en estos 100, cuando estoy hablando de agua, el agua, hay dos tipos de agua, pues el agua permanente, por lo menos para el desierto, que son generalmente manantiales, y el agua temporal, que puede estar en arroyos o en charcos, ¿no? Y claro, saber dónde va a quedar un charco, pues yo sí puedo medio calcular en el territorio que conozco dónde va a haber charcos y dónde no, porque ahí es donde normalmente me voy a atascar en la camioneta, ¿no? Entonces yo creo que los cazadores recolectores igual, pero hay una buena distribución de charcos de agua. Ahorita mismo hay una buena distribución porque ha llovido, de charcos de agua como para pensar en este posible desplazamiento fuera hacia territorios más alejados de los manantiales, que evidentemente el problema es que la recolección de las plantas cercanas al campamento habitacional va a terminar en un día o en 2 días o en 3 días, en algún momento va a terminar y se tendrán que desplazar, ¿no? Entonces, yo lo que hice en el caso del recorrido de superficie y lo dividí en estratos, ¿no? De estratos de 100 metros cuadrados de este territorio. En el caso de la planicie, en el caso de los conglomerados, los manantiales y los arroyos, los tomé como una unidad todos ellos. Entonces, y seleccioné por números aleatorios a ver cuál de todas las lomas que hay en el territorio, que hay muchas, y nada más mostré nada más mostré las lomas que recolecté, ¿no? Y en las que se hizo prospección. Ese fue el criterio. Así salió, pues, por números aleatorios, no porque, no por otra cosa. Porque si lo hubiera hecho tantito más para allá, a lo mejor me sale igual o diferente. Por supuesto que la idea es que habría que, de repetirse esto, que es una de las cosas que planeo hacer en un futuro, ver qué tanto sí se repite este patrón o qué tanto no. Es que mientras no se haga lo mismo en el territorio semejante, ya que se hizo ya una vez o 2 o 3 veces, va a ser bastante difícil establecer patrones o criterios reales, creo. Pero no es porque yo lo definí así, digo, por números aleatorios lo saqué, aunque no manejé estadística, pues nomás eso sí, para según yo ser más objetiva, después a ver si lo fijo. Estacionarios o como le llaman, habitacionales, si encontraste dentro de estos campamentos, sobre todo los que dices que le hiciste la recolección al 50%, Ajá. que si pudiste observar algún tipo de división dentro del campamento, de áreas de actividad, sí. No. En primer lugar, el material, tal vez en un futuro, si se analiza el material desde otra perspectiva, con esta clasificación de material que es bastante rápida, ¿no?, que hice, no lo podría diferenciar. Lo que sí se puede ver es que en los campamentos habitacionales, estos del 50%, hay una mayor cantidad de lascas y preformas, por ejemplo, y mucho menos, guijarros casi no existen, a diferencia de las áreas de trabajo. En las áreas de trabajo los guijarros son bastante abundantes, son bastante abundantes con respecto al material. Digamos, si tengo 5 artefactos, 4 van a ser guijarros en determinado tipo de área de trabajo. En los campamentos habitacionales, curiosamente también, los guijarros tienen un porcentaje muy bajo.
es más alto, por ejemplo, el de las preformas que, bueno, que el de los guijarros. Sí. Pero entonces, eso reflejaría, según lo que entendí de su ponencia, que la elaboración de artefactos también es de las mujeres. No. Que no veo a Mónica con el paso de las hojitas. Lo que yo señalaba es que en el campamento habitacional es donde concurren todos, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener actividades de todo el mundo, productivas y no productivas, de los cazadores y de las recolectoras y de los niños y de diversión y de los chamanes tal vez o de los que quieran, ¿no? Entonces el campamento habitacional, mi criterio también para hacer esta división entre área de trabajo y campamento habitacional es el de la diversificación, de la heterogeneidad de los artefactos encontrados. Entonces, por ejemplo, en los campamentos habitacionales encuentro las 5 categorías tecnológicas en que dividí la totalidad de los artefactos tallados. En los campamentos, en las áreas de trabajo encuentro 1 o 2 categorías, nada más. Entonces es la heterogeneidad contra lo que yo diría que es más homogéneo, la homogeneidad del artefacto desechado. Así sea punta de proyectil, ¿no? Yo pienso que en áreas de caza posiblemente están más representados los artefactos tipo masculino, ¿no? Ya sea la propia punta de proyectil o los desechos con las que se hicieron las puntas de proyectil, como son las plascas de retoque, etcétera, ¿no? Se pueden identificar muy bien que ahí se hicieron puntas de proyectil y que para el caso de cómo están saqueados los sitios, evidentemente que está muy sesgada toda la cuestión de las puntas de proyectil. Se tiene que más bien identificar las lascas de desecho con las que se produjeron las puntas de proyectil. Porque pues, si vemos las casas de todo el mundo tiene puntas de proyectil en sus casas en las ciudades, ¿no? Quiere decir que de alguna manera las sacaron. Área que necesita una banda, no es útil, no es útil hacer también inferencias con los grupos nómadas actuales que viven, por ejemplo, en África o en Australia. Estos son los ejemplos etnográficos que yo tomé, las bandas en Australia y en África, particularmente en Sudáfrica. Entre otras cosas, ese fue mi primer nivel, entre otras cosas porque son los estudios como más recientes y más como enfocados a cosas que me servían en términos de arqueología. Pero el siguiente punto que tomé después fue el análisis de los documentos. Con lo que nos están diciendo los documentos, que pues, es una época ciertamente más reciente, era una época más reciente a lo que sería el contexto arqueológico, ¿no? Sí lo tomé. Pues nomás me hiciste una. Bueno, como la segunda, más chiquita. En el material recolectado, ¿tienes tienes frecuencia de este material que sea de origen animal para tener una idea de cuáles eran los animales más utilizados? Es que este es un proyecto de superficie, entonces de superficie prácticamente desaparece todo lo orgánico, huesos, textiles, madera, etcétera. Entonces no tengo, por supuesto que no tengo. Gracias. Doctora Brani. A mí me parece estupendo tu modelo, pero para mí, sí, bueno, sin el pelo. Ahora lo que tenemos que hacer, la gente que se ocupa, digamos, de poblaciones sedentarias, es cómo tu modelo se va a distorsionar cuando un lugar como Paquimé está sacando cosas del desierto o de la costa. Es evidente que los recolectores, por ejemplo, de la Concha en la costa de Sonora, que se llevaron por toneladas a Paquimé, pues son recolectores y tienen que vivir a lo mejor en la forma como tú estás viviendo. Pero yo estoy seguro que se va a distorsionar tu modelo si estamos hablando de toda una empresa, pero siguen siendo recolectores, para llevar cosas a un centro. A mí me preocupa mucho el encontrar en Paquimé
huesos de bisonte. Obviamente estos estaban cazados en una zona mucho más alejada. Entonces, ¿cómo funcionaban estos cazadores en razón de tu modelo? Digo, yo estoy muy de acuerdo en tu proposición, me parece estupendo, pero la segunda cosa que yo creo que tenemos que hacer es cómo ese modelo se va a implicar cuando esos cazadores están funcionando en razón de otros lugares que no son de cazadores y recolectores. Y tú no me puedes garantizar que esas mugrositas cosas que tú tienes no sean de gente que está mandando cosas a Paquimé. Por supuesto, yo creo que es para destrozarlo, no es para conservarlo, ni para mucho menos dar la vida por él, ¿no? Ni el prestigio, por supuesto. Entonces, este modelo es para destrozarlo. Ya no es medio destrozado, pero pues si hay alguna otra reunión de homenaje o de lo que sea, pues ya les mostraré el siguiente modelo en el cual ya está parcialmente destrozado. Y por supuesto que lo que estoy haciendo es ignorar esta serie de problemas que menciona Tita, que son reales, pero que me ocasionan mucho ruido y no puedo avanzar ni en lo uno ni en lo otro, si no voy. Al menos yo todavía necesito ir como por estos, seguir pasos, pues, ¿verdad? E ir introduciendo variables más complejas, pero en la medida en que entienda un primer plano, digamos, de lo que podría pensar, lo que sería la deposición de material arqueológico. Ciertamente los modelos tienden a simplificarse, a obviar una serie de variables, etcétera, pero para eso son, insisto, para ser ahí destrozados, rearmados, reargumentados, y mientras más pronto mejor, y si es por uno mismo inclusive mejor, para no casarse con una sola idea. Sin embargo, en términos de metodología arqueológica, esto me ha permitido introducir el artefacto, ¿verdad?, dentro de la discusión total de este tipo de grupos. El artefacto o los 5 artefactos que por supuesto para un mesoamericanista, e inclusive para los que trabajan en el norte de México, pero por allá más o menos entre por las sierras o por Paquimé, por lugares donde hay muchos artefactos, no es un elemento vital, digamos, estar buscando y pensando cómo integrar un artefacto, ¿verdad?, además común y corriente, al resto de sus problemas arqueológicos. Yo creo que la arqueología del desierto es vital integrar el artefacto, los sitios o el espacio donde se encuentra un artefacto y el artefacto mismo, y describirlo y etcétera, todo, por mínimo rigor metodológico. Entonces, para mí hasta ahorita lo que más me ha funcionado es el poder integrar la planicie, que además es también importantísimo en el desierto, en este desierto sobre todo del desierto de Chihuahua, que se caracteriza por tener más planicies que cerros o que elevaciones, a diferencia de como algún biólogo argentino dice que es diferente, ¿no?, en Argentina, que hay más estas islas, estas elevaciones que planicie. Integrarlo al territorio arqueológico susceptible de ser analizado y de producir conocimientos, aunque sea de método, ¿no? Yo no estoy criticando tu modelo, me parece estupendo. No, pero eso está bien. A lo que voy es que, aunque hayan servido a Paquimé, la gente tenía que vivir en el desierto. O sea que tu modelo es también absolutamente posible. Lo que yo pienso es ahora cómo a lo mejor desde nosotros o la gente que está trabajando con grupos sedentarios puede sugerir que cambien esos modelos en razón de este comercio o lo que sea. Sí. Eso lo tenemos que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, ¿hay algún estudio, no sé, como botánico que nos indique qué tipo de plantas recolectaban estos grupos cazadores recolectores del desierto? Los documentos mencionan mucho qué tipo de plantas. Para el diseño de investigación de este proyecto, yo me basé en las plantas que he considerado, es decir, sí hay varios estudios, entre otros, sobre todo en Texas y otros lados con mucho más sistema. Ann Winko y Megan Bissell tiene un estudio sobre las plantas
y ellos llegan para el desierto de Chihuahua, que de alguna manera difiere hasta cierto punto en ciertas plantas con el desierto de Sonora y Arizona, y de Baja California, y tiene aproximadamente como 50 y tantas plantas que se recolectan. Sin embargo, para términos de la investigación y demás, a mí me parece pertinente enfocar también, para pensar en los procesos de trabajo importantes, ¿no?, los que generan pues los demás procesos de trabajo, en las fundamentales para la dieta y para la recolección, y dividí en tres partes, particularmente en dos, en las fundamentales, que son básicamente 5 o 4, el mezquite, el nopal, el agave y los pastos, entre los cazadores recolectores. De esto lo mencionan también abundantemente las fuentes etnohistóricas. Y luego las que no serían las esenciales, pero que de todas maneras se recolectan, digamos, secundariamente, que son un chorro, ¿no? Pero sí hay estos estudios. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa. Es Fernando Nava, que presenta música y aspectos afines en los horizontes chichimecos y mesoamericanos. Él procede del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, perdón. Con ustedes, Fernando Nava. Sí. Buenas tardes. Espero no hacerle honor al nombre del recinto en que estamos, por aquello del Ronquel, y ni al hambre, que ya empieza a hacer estragos. Después de esto, bueno, debió ser antes, pero así fue. En particular le agradezco a Dolores Soto el interés por los garabatos sonoros en los que me ocupo, y proponer que vendría al caso participar aquí en este homenaje a Tita Brani, y agradezco a la gente que me ha apoyado con la repartición de volantes y el sonido y todo esto, ¿no? Desde luego. Y en aras de la brevedad, repartí un volante. Por supuesto no está pues quizás con el detalle que se pidiera en cuanto a la localización exacta, vamos, que el rasgo esté exactamente sobre un lugar, por ejemplo, del área maya. De una vez, lo que me interesa es resaltar es que hay mucha variedad en el Golfo, lo que no está en tierra, ¿verdad? También está registrado para grandes zonas, lo mismo el occidente, ahí frente a Colima. No están para los lugares todos los rasgos, salvo los que ahorita me interesa ponderar. Y yo creo que lo más interesante de esta plática es que, a diferencia del maestro Guevara, que es un poco cauteloso, yo creo, yo sí me pongo al borde de la quebrada a ver qué pasa. Y otra cosa, que muchos de los rasgos a nivel musical, ya sea por la presencia arqueológica del instrumento, por el registro colonial o la etnografía contemporánea, muchas veces confirman o a veces ponen en tela de juicio afirmaciones de diversa índole. Ya iré comentándolas. Bueno, quiero empezar con el tema de una flauta, si ven la lista de la izquierda, una flauta con mirlitón y embocadura especial, que se encuentra en San Luis Potosí, casi con la frontera de Querétaro. La tenemos también abajito de la laguna de Tamiagua, en Veracruz, y en Tenochtitlan, sale en una lámina del Códice Florentino. Esta es una flauta acústicamente complejísima. Es una flauta de 4 agujeritos para tocar, y un quinto agujero es tapado con una tela de araña, es lo que técnicamente se le llama el mirlitón, el cual hace una resonancia y le da a la flauta un efecto especial. En Asia les ponen tela de arroz o de cebolla y es exactamente lo mismo. Es definitivamente prehispánica, está arqueológica y Sagún la dibujó, en fin. Y otra cosa, que la embocadura que tiene es también muy especial, no es de soplo directo, se hace un bisel como el de las quenas y luego unos disquitos de cera
y se les pone una plumita para que el aire vaya directo al bisel. Es complicadísimo desde el punto de vista acústico y se encuentra, les digo, ahí entre los PAMES, Tamiagua, bueno, los huastecos de este lugar. Hay una foto del Valle del Mezquital que los tiene, me omití, bueno, se me olvidó ponerla por acá, y en Tenochtitlan nos la pone Sagún, y ahí les va cómo suena esta flauta en la versión PAME. Sí, Jorge, si nos haces favor del primer ejemplo. Sus castos oídos seguramente ya reconocieron que no se parece nada a cuando los guaraches se acaban y ese tipo de tonadas. Es decir, es una música totalmente distinta a la que creo nos llegaron a enseñar corrientes occidentales, y lo que se baila con esto no tiene nada que ver, llámenle Amalia, llámenle como quieran, en absoluto. Yo propongo que esto es una cosa muy de origen prehispánico, no quiero decir que así haya sido hace tantos años, y no sabemos cómo se tocó en Tenochtitlan, pero la flauta aparece. Vamos a oír ahora cómo la tocan los huastecos, que la acompañan con Teponaztli. Ese es mi hijo. Gracias. Aquí ya reconocemos como una tonadita más agradable. Esto es de una danza, también danza del tigrillo. Además el ser del tigrillo es un indicador especial también. Esa flauta, más bien la ejecución de flauta con Teponaztli, yo creo que permeó gran parte del Golfo. Hoy todavía se encuentra con los chontales. Véanlo ahí en Tabasco, está esta flauta con el signito de Teponaztli. La cosa es que los chontales ya no tienen mirlitón, ya no es una flauta con mirlitón, o quizá nunca la tuvo el mirlitón, pero sí tiene la embocadura esta compleja. No traigo ejemplo. Y lo que sigue es, rastreando el uso del Teponaztli, cómo lo usan los mayas. Por favor, oímos el ejemplo. Bueno, con estos tres ejemplos primeros quiero ilustrar, y bueno, traté de ilustrar un instrumento vivo todavía, de origen prehispánico, pues como se propone, y diferentes modalidades en que se toca este instrumento. Una solito, es más, es en dueto según los pames, y otro con el acompañamiento del Teponaztli para los huastecos, y otro todavía, otra ejemplificación, la del uso del Teponaztli. Y este es un instrumento muy interesante en cuanto a rastrearle la geografía,
porque está muy del lado del Golfo todavía, y en el centro pues no sabemos. Kirchhoff, por ejemplo, lo señala como un rasgo que define a los guachichiles como mesoamericanos, es decir, estuvo por ahí, por Zacatecas, como está marcado, y actualmente de los huicholes y de estos grupos del occidente no parece que lo tengan. Lo tuvieron los purépechas, actualmente está en Jalisco, pero no sabemos si por efecto de la colonia, ¿no? Lo hubo en Monterrey incluso el siglo pasado, pero por claramente expansión colonizadora para allá. Bien, con otro, siguiendo con los aerófonos, es muy padre ver lo que pasa con los silbadores. Los silbadores también son un instrumento acústicamente complejo, porque no es un silbato así como los habitualmente conocidos. Son instrumentos que por algún efecto se hacen sonar. Por ejemplo, el de los totonacos, que está ahí en Veracruz, es un columpio, son unos monitos columpiándose, y al hacerlo moverse chifla el monito, son dos. El de Tlatilco, es un como nutria, como un perro acuático, ¿no? El cual son como vasos comunicantes, y al pasar el agua de un lugar a otro silba. Uno con el mismo principio está en Cañada de Alfaro, en Guanajuato. Hay uno de estilo teotihuacano en San Juan del Río, Querétaro, es la S que está ahí. Y los hay en Río Verde. Hay de estos silbadores en Río Verde. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues no sabemos. Los hay en la Mixteca, como está puesto ahí en un continuum, en Oaxaca, que en parte es mixtecos y zapotecos en muy buena medida. Está el teponaztli también. Silbatos dobles, también un instrumento especial, los hay en el Golfo, y también los hay en el área Río Verde, como está ahí señalado. Tlatilco tiene silbatos dobles. Las ocarinas, que son, de cuenta, un silbato con hoyitos para cambiar, no el tubo de flauta, sino una bolita, un silbato que cambia de tonos, están muy difundidos, también los tenemos en Río Verde. Las flautas sencillas, hay cosas que no puedo callar, como las de la costa, es la flauta que tiene el más, del émbolo interno. Son unas flautas que no tienen hoyitos por fuera, pero por dentro tienen una caniquita, y según uno suba la flauta o la baje, lo de los pajaritos es la complejidad de aerófonos, como se ve ahí con las flautas simples, dobles, triples y cuádruples en la costa, es impresionante. Y las hay desde tres zapotes, es decir, la experimentación para el sonido simultáneo en flauta pues ya está experimentada por ahí desde hace años, y curiosamente hay todo un bache en el centro, y esto lo volvemos a encontrar, está Teotihuacán con un ejemplo de flauta cuádruple, y hasta Colima volvemos a tener así una gran presencia de este tipo de aerófonos. La siringua, que es así como el del afilador, está también en el Golfo, y no la tenemos en Río Verde. De hecho, por allá tenemos flautas simples y dobles, incluso documentadas para la Sierra de San Carlos, en Tamaulipas. Siguiendo con los aerófonos, Branick nos habla del tonal grande, de silbatos, y estos franceses que han trabajado intensamente el área de Río Verde, documentan, es la fuente en la que me baso para consignar aquí silbadores, flautas simples de hueso, silbatos, etcétera. Lo que está ahí, incluso las sonajas de barro con agujeritos, haciendo un símil de las que seguramente también fueron muy difundidas. Están en el Florentino, hay muchas fuentes, Oaxaca está llena de ellas, de guajes naturales agujereados, que incluso los yumanos siguen tocando y agujerando la calabaza para afinarla al temperamento de la voz en sus propios términos. Más ejemplos de música. El monocordio, es decir, instrumentos de cuerda para Mesoamérica, prácticamente no se reportan
en la época prehispánica, la evidencia arqueológica pues no los tiene, pero sí los tenemos en el noroccidente, y ahorita todavía podemos oírlo en las versiones yaqui y la versión tepehuán. Oímos por favor, Jorge, los ejemplos juntos. Aquí a ver si se diferencia el bam bam de la cuerda. Este último es de arco musical, que nos habló Neira hace rato de él, y es muy interesante ver el contraste con el monocordio, porque el arco no cambia de tono, se toca sin que la cuerda se modifique de ninguna manera, y el monocordio sí nos da la posibilidad de pulsarlo, y musicalmente ese brinco de tener una cosa monofónica a más de un sonido es muy importante. Ligado a esto, bueno, creo que con los yaquis ya casi no se toca esto, en la tarahumara hay idea de que en algunos lugares todavía, lo marco ahí. El mitote, que es como le llamamos los mestizos al xotal o al suravés que nos menciona Neira, es un tema interesantísimo para todo este problema de la zonificación. Da para mucho, es tela para cortar. Por ejemplo, en algunos mitotes se invitaba a personas de diferentes grupos y las mujeres se encargaban de retirar las armas. Posiblemente el mitote terminaría en una batalla campal, pero después había vigías, porque García reporta para Tamaulipas que así agarraron a unos haciendo un mitote, dejándolos sin armas, casi como cuando en Tenochtitlan ocurrió aquella fiesta donde estaban los guerreros sin sus armas, y se volvió pues como una sugerencia, estén atentos cuando hacen mitote, se desarman y ahí lleguen, les cayó. Y el mitote nos hace pensar que había así como guelaguetzas también, es decir, había mitotes interétnicos, y es muy atractivo, rastreable toda la complejidad en torno a un mitote. Por ejemplo, los escribas nahuas que se fueron con los colonos, algunos mitotes que eran para concertar las paces entre las tribus, les llamaron tlatol, muy sugestivo, pero se dieron cuenta que así como Miguel Hidalgo y los otros se reunían a bailar, y ahí estaban ya planeando cómo los españoles se dieron cuenta que se juntaban para aliarse y combatir. Igual la historia, no hay nada nuevo, profesor. Entonces, con pretexto de mitotes y bailes también nuestros norteños se juntaban y esto se reporta y es interesante. También, por ejemplo, para negociar, se reporta para los del río Nadadores o los tobosos, en el siglo XVII, ellos llegaban, los jefes, con los españoles, llegaban con atuendo de mitote, es decir, el mitote era todo un complejo de relaciones. Por ejemplo, también los coahuileños llevaban tabaco para intercambiar con otros productos cuando eran invitados a un mitote.
Los pames para sus peyotes, perdón, para sus mitotes, iban hasta el río Bravo por los peyotes, todavía hasta 1800 y fracción, es decir, atravesaban todo Tamaulipas, los actuales pames de San Luis Potosí, y algunos mitotes, para invitar a algunos mitotes, se hacía de manera mímica. Esto posiblemente nos dé la pauta para saber qué grupos se entendían lingüísticamente con cuáles, porque había unos que la invitación era verbal y había otros que se invitaban mímicamente. Quizá que si los pasitas iban y les bailaban a los negritos es porque posiblemente no tenían una lengua inteligible, en fin, da mucha tela para dónde cortar los mitotes. Platicando, más bien, en alusión a lo del venado, para Zacatecas, Arleguín reporta que había una manera de adivinación con mitote y ponían en medio una calavera de venado, bailaban alrededor y luego la calavera saltaba, claro, por artes del demonio, y a donde saltara era a donde se iban a pelear o a donde se iban a casar, para el centro de Zacatecas, es decir, el venado indiscutiblemente que sigue teniendo una presencia y nos significa un reto. Bien, y este arco les decía, o los cordófonos, pues tal parece que solamente hacia occidente se reportan, en Guerrero, en Huecatenango, que no es seguramente donde está el signito del arco, se reporta esto del arco. Bien, lo que escuchamos del mitote tepehuano, además de el ejemplo o ejemplificarnos en el sentido del arco musical, nos ejemplifica una manera de cantar que, interpretada para la comunidad, es un canto no inteligible. Para nosotros sería como un tarareo, nosotros lo escuchamos, en fin, y para la comunidad es un canto no inteligible. Vamos a escuchar otro canto no inteligible ahora en versión yaqui. Se entiende como que es más lengua lo que está cantando este señor yaqui que lo otro, es decir, otras dos maneras de concebir un texto no inteligible en sociedades relativamente cerca. Los coras tienen cantos que ellos no entienden, tal parece que algunos son nahuas, es decir, son cantos nahuas que por alguna manera los reproducen los coras, no los pueden traducir, pero otros tal parece que es cora arcaico, no sé. Es decir, por ahí hay muchos problemas, y este caso de textos no inteligibles también se reportan para esta zona de San Luis, sur de Nuevo León, en la época colonial. Pasando ahora hacia el sur, vimos 1 y 2 de los números que están en el Golfo. En los estilos de cantar vamos a oír de corrido, bueno, no de corrido, porque morbosamente hay una cosa en que quiero que reparen. Es un estilo de cantar que tampoco se parece a cosas que hayan llegado o que se hayan confeccionado en Occidente. Vamos a ver un caso a musgo, a capela, es un canto para novia. Pausa, por favor. Está diciendo que no 10 caballos, sino 20 los que va a llevar. Con el informante musgo, que es monolingüe, además
le preguntamos si no se sabían chilenas. Sí, cómo no. Entonces le pedimos la sanmarqueña, de puro morbo, vamos a oír la sanmarqueña, como paréntesis. Y luego nos pidieron que la cantáramos nosotros, a ver si... evidentemente que el estilo amuzgo de cantar se impone a la melodía o va por su lado, como quiera interpretarlo, pero no hay la casa casi como la del tepehuano, porque está la flauta tocando junto al canto tepehuano y ni la flauta hace lo que la voz ni viceversa. Acá está mucho más disparado, pero es muy sugestivo el ejemplo. Vamos a ver qué hacen los mixtecos de Pinotepa de Don Luis, muy cercano al caso amuzgo. Y en lo que yo creo que es un continuum de un estilo en el que el texto se improvisa, como son estos dos últimos, es un ejemplo Lacandón, que lo escuchamos por favor. Este es a capela. Sigue, sigue. Bien, en esto de Lacandón también hay, el primer pedacito fue acompañándose con un tambor y no hay una rigurosidad de paralelismo rítmico entre lo que hace el tambor y entre lo que hace la voz. El rasgo tal parece que se extiende hasta esta zona maya. Esta no es lengua tonal, bueno, según la clasificación o la tipología, lo que sí son las lenguas amuzgo y mixteca, y llama la atención los manejos relativamente parecidos de los estilos de canto. Bueno, otro rasgo es el de sonar muchas cosas al mismo tiempo, y por supuesto que en cada lugar se hace a su lógica. Vamos a oír cómo suena los yaquis, poniendo muchísimas, adelante, muchas sonoridades. Se oye una flauta y un tambor y una sonaja de metal para los pascolas, se oyen los raspadores y el canto para el venado, el tambor de agua, las sonajas del venado. Y en los yaquis se usa el raspador, un instrumento omnipresente. Aquí está un caso de
Costilla de Ballena en Monte Albán, lo que está en Texas, no es la localización exacta, por supuesto, es de la cueva Shumla, un raspador curvo, que lo comentó Longford para los casos de huicholes, es decir, es muy amplia la distribución del raspador, hay mucho que decir de él, como el que se asocie a entierros reconocidos como especiales versus entierros de gente común. Los raspadores que están justamente con algún líder o algún principal, médico, en fin. Bien, vamos a oír otra lógica de congregar sonoridades para el caso Guave, la danza del pez espada. Aquí, además de la flauta, hay un cencerro, un colgado de cencerros, de docenas de cencerros, gritan y silban, y de repente la flauta incluso pues deja de oírse. Bueno, y vamos a oír dos maneras en que los tzotziles en las fiestas de carnaval también conjuntan diferentes sonoridades. Por favor, Jorge. Ahí están los silbidos. Como cuando Bernal platica que atacaban silbando y gritando. Bueno, y por último un caso muy contemporáneo que tiene que ver con el 16 para acá, es decir, danzas de la conquista, donde el número 4 que está en Jalisco versus el número 4 que está en Chiapas, corresponden ambos a danzas de conquista, sale Moctezuma. La hermosísima diferencia es que en las versiones de danzas de conquista que están de Querétaro hacia el sur, no se reproduce ningún acto de muerte y menos, bueno, de muerte sí, pero no de canibalismo. Y en danzas de conquista que están de Querétaro a Guanajuato hacia arriba, sí hay sones en que de repente se echan a un cristiano, claro, en teatro, ¿verdad?, y se lo comen. Lo que quiero que escuchemos es las similitudes musicales. Por favor, Jorge. Primero está la de Jalisco y luego la de Chiapas. Ah, no es cierto, esto es todavía lo del carnaval. Déjalo, por favor. Es el otro caso del carnaval. Mucho más complejo en sonoridad. Tocan aquí también conchas de tortuga, otro elemento también muy revelador en función de su distribución, que bueno, no da tiempo ya de... Bien, ahora sí oímos, estructuralmente va a ser la misma música,
Esto fue Jalisco, ahora vemos lo de Chiapas. Bueno, y el último comentario es que tal parece, bueno, si me quedo trabajando con la música no llego a ninguna conclusión en función de la necesidad de hacer interdisciplina. Es decir, la música aquí nos está reflejando que hay corredores con estilos o presencias musicales no necesariamente compatibles con un patrón arqueológico, digamos. Misma Mesoamérica no tiene una homogeneidad musical. Esto tan distante, Jalisco, Chiapas, musicalmente es muy similar, pero la trama de que en un lugar reproduzcan casi lo que nos platican los cronistas, y todavía a fines del 18 nos platica Hermenegildo García para San Luis, Tamaulipas, se sigue reproduciendo en los sones, es decir, que agarran un mono y se lo echan y lo reparten. Eso no se ve en las danzas de conquista de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz. Allá le quemarán las patas a Cuauhtémoc y lo que ustedes gusten, pero de que se reproduzca en algún son de la danza no se da. Y bueno, pues es mi conclusión de que la interdisciplina nos sigue llamando. Estos son puntas de conversa, de polémica, a otras afirmaciones, las que nos da el horizonte musical, y por su atención, gracias. Cascabeles de cobre, que yo creo que también tienen interés en la música. Y estos mismos artefactos existen en Nayarit, también como artefactos de barro o representaciones de ellos en las figurillas, junto con los cascabeles de cobre postclásicos. El segundo comentario, hoy en día los tambores, sonajas, arcos, monocordios y flautas, raspadores y silbatos están en uso entre los huicholes. Los arcos y los monocordios se han sido reemplazados por los violoncitos que usan por regla general. Y muy pocas veces se puede ver un arco o un monocordio en uso. El arco más que el monocordio. Los huicholes también tienen textos cantados en una idioma arcaica mezclada con el huichol actual, como una interpretación progresiva de los textos arcaicos. Y hay pocos que a veces mezclada con palabras de latín también, que obviamente muestra las influencias de los franciscanos en el siglo XVIII. Pero estas palabras de latín son cuentos más que todo, aunque también hay textos cantados en latín. Gracias. Bien, gracias. Yo quería preguntarte, la trompeta de caracol y los otros instrumentos de concha no han tenido continuidad. Mira, para continuidad, sí, para el sur, no están, mayas y, bueno, los mazatecos llaman a faina todavía con caracol, sí. Para el norte, no me parece. Nada, Nayarit. No. Lo que han hecho estos grupos de recuperación de la náhuatl y todo esto es reutilizar el teponaztli, el caracol, pero no hay la tradición de la que hablaríamos nosotros. ¿En qué punto pondrías tú un grupo de 5 hermanos, que fue mi abuelito, que fue emigrado a Macueca, Jalisco, y su instrumento eran músicos, y el instrumento que todos tocaban era el violín?
Y en Amacueca está un barrio que se llama el barrio oaxaqueño, de donde era mi abuelito y el resto de los que emigraron ahí. Y, sería interesante que fueras a investigar eso y ver que esos no son de Jalisco, y sin embargo tocaban en Jalisco. Sí, hay mucha... yo homologaría más o menos el comentario al problema que nos presenta Colima en función de tantos instrumentos musicales que los volvemos a encontrar hasta el Golfo. ¿Fue desarrollo particular de cada lugar? ¿El puente donde se rompió? Y bueno, si me da tiempo, voy para... Bueno, creo que sigue la doctora. En casos grandes tenemos el caracol, por supuesto, silbatos, el omechilabasti, el raspador, y unos tamborcitos de mano maravillosos. Yo digo que este trabajo es estupendísimo, pero que debería de incluir o que nosotros participáramos en su investigación, ¿verdad? Para seguirnos hasta los pueblos que tienen una absoluta maravilla de música, ¿no? Y también tienen ahí el Omechicahuasco y demás tierra. Ya no quiero meter la pata, pero esta cosa no la dejes en la frontera. Política. No. Eso no debe ser. No, comentaba incluso que, bueno, por aras de la brevedad, que no complica, no metía a los seris, no metía a los yumanos de Baja California, que tienen una música impresionantemente problemática y por lo mismo bella, y forman parte de este problema, por supuesto. Sí. También quería agregar esta cuestión de los cascabeles que está hablando Phil Wilder. Según me dice Felipe Solís, pero hay que creerle a alguien, los cascabeles esos de cobre eran solamente utilizados por la nobleza. Que ahora los utilicen los indígenas de návares o cosas, pues a lo mejor es restos de aquellos tiempos. Pero la distribución de estas sonajas de cobre verdaderamente impresionante, y te está definiendo una ruta que va desde Mesoamérica por el occidente hasta todos los indios pueblos, bueno, de tiempos prehispánicos. Sí, y por el lado del Golfo es interesante ver que lo que son los tenávares, es decir, las bolsitas de estas, no están... bueno, las figurillas estas de Tlatilco, ¿de qué eran los tenávares? Posiblemente de lo mismo, pero en el Golfo tenemos más el cascabel. Están en los códices mayas, los totonacos tienen, más que tenávares, cascabeles. Cortés, en una de las visitas que hizo a la Huasteca, le pusieron cascabeles en los pies, en fin. Hay un grupo, los cascabeles, de no sé si Tamaulipas o Nuevo León, posiblemente. En la cueva de la Candelaria hay estos concursores de cuentecillas o de conchitas, que es muy próximo, ¿verdad? Musicalmente es un instrumento muy próximo. Y pues sí, arqueólogos, échenme, por favor. Datos, claro. Muy bien, don Luis. Tú hablas de arco musical Sí. en monocordio, y en Chihuahua pones el monocordio. El monocordio, sí. ¿Ese cómo lo crees que se toca? Pues lo que yo vi es una caña con otra formando una pequeña T y luego la cuerda que baja haciendo un triángulo, y entonces lo muerden, lo sostienen con la lo tienen con la mano, lo pulsan de esta manera y juegan la altura musical con esta mano, sin dejar de morderlo, y la propia boca hace caja de resonancia. Es muy poco lo que se oye, es casi un instrumento personal, sí, como la maestra Irene Vázquez ha propuesto. sí. No es pensable que haya servido para como el arco grande, ¿verdad? Para una danza. Este monocordio más bien parece como una cosa
personal. Incluso el violín que tienen los Eiris de una cuerda, así como los huicholes, el arco ahora lo sustituyen por el Raveri, o Raveri según, puede ser una occidentalización de un monocordio a el frotamiento del arco con la caja de resonancia de un violín, tipo violín. Sí, entonces es lo que allá le llaman el chapareque. Chapareque. Chapareque, sí. Y ahora, insistiendo en lo que decía Phil, es cierto, tienes tradiciones musicales de música clásica, pero que han adoptado, por ejemplo, los yaquis, y podrías entrar en la categoría de textos ininteligibles, porque ellos lo expresan en yaqui, pero con música clásica del centro de Europa. A mí me tocó ir hace como 20 años, nos invitaron a una reunión que teníamos como con 1000 yaquis en Bota, y ellos me regalaron el cinturón con pezuñas de venado y luego los cascabeles, los que tenía ahí el mejor danzante de Pascola. Pues yo me conmoví mucho y les dije, ¿qué les puedo yo ofrecer ahora que vaya a México? ¿Y qué creen que me pidieron? Lo que se llamaba un Liber Usualis. Era un volumen grueso de canto gregoriano, editado en Bélgica, con todo lo que antiguamente se usaba en las ceremonias litúrgicas en latín. Ellos lo utilizaban sin saber qué significaba, pero no querían cambiar para nada a que fuera en su lengua. Y entonces, en la Semana Santa, en lo que sería la cena pascual, tocaron unas melodías bellísimas. Y la explicación que yo me doy es que habían tenido antiguos misioneros músicos, por ejemplo Bedán, que estuvo en Tarahumara, y otros, de los que consta, y podría ser un dato interesante para tus investigaciones, qué misioneros músicos había. Y luego, en lo que se llamaba las memorias de los misioneros, que era la lista que pedían a México